Tel Aviv quedó en oscuridad mientras misiles con bombas de racimo atravesaban uno de los sistemas de defensa más caros del planeta. Una guerra que muchos creían controlada ahora está entrando en una fase mucho más peligrosa, y lo que está ocurriendo podría cambiar el equilibrio militar en todo Oriente Medio. Si quieres entender lo que realmente está pasando, qué significan estos ataques y hacia dónde se dirige este conflicto, quédate hasta el final. Y si te gusta el análisis claro y directo sobre los grandes acontecimientos del mundo, suscríbete ahora al canal, deja tu like, comparte el video y cuéntame en los comentarios quién crees que está ganando realmente esta guerra. Las nuevas bombas de racimo de Irán han provocado escenas de auténtico caos en Tel Aviv, dejando a la ciudad sumida en apagones y sirenas durante horas. Durante la madrugada, misiles balísticos iraníes lograron atravesar la compleja red de defensa aérea de Israel, un sistema valorado en más de $10.000 millones, desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel. En un solo domingo se registraron 8 ataques distintos. Desde las 2 de la mañana, las sirenas no dejaron de sonar y se reportaron explosiones en distintas zonas del país. Cabe recordar un dato significativo: 112 países ya han votado a favor de prohibir completamente las municiones de racimo. Irán no firmó ese acuerdo, Israel tampoco. En los próximos minutos vamos a analizar con precisión cómo estas nuevas bombas de racimo iraníes están desafiando la arquitectura defensiva israelí y qué implicaciones podría tener esto para el desarrollo de la guerra. Para empezar, conviene aclarar algo fundamental. Estos no son misiles balísticos convencionales. En este caso, una sola ojiva se abre durante la fase de descenso y dispersa hasta 20 cargas explosivas más pequeñas sobre un área amplia. Ninguna de esas submuniciones tiene sistema de guiado ni propulsión propia. Simplemente caen. El problema es que toda la arquitectura defensiva israelí, sistemas como Arrow, David's Sling, Iron Dome y THAAD, está diseñada para detectar un único objeto y destruir ese único objetivo. Cuando entra en juego una ojiva de racimo, ese modelo se complica considerablemente. Si la interceptación se retrasa incluso un segundo y la ojiva ya se ha abierto, lo que ocurre es simple. 20 submuniciones caen simultáneamente sobre una zona urbana y prácticamente ningún sistema en el inventario actual puede detenerlas. Muchos observadores creen que Irán está simplemente lanzando misiles cada vez más grandes. En realidad, ocurre lo contrario. Estas armas están diseñadas precisamente para hacer irrelevante la defensa basada en la precisión, y eso plantea un problema estratégico mucho más profundo. El coste de interceptarlas puede convertirse en una amenaza mayor que las propias ojivas. Ahora bien, veamos qué sabemos hasta este momento. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC, ha denominado esta campaña de represalia Operación Promesa Verdadera 4. La operación comenzó pocas horas después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. Ese ataque, según diversas informaciones, habría acabado con la vida del líder supremo Ali Khamenei dentro de su complejo y habría destruido cientos de objetivos militares, desde Teherán hasta Isfahán y Kerman. Para el 8 de marzo, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaban haber ejecutado 28 oleadas separadas de operaciones combinadas de misiles y drones. El portavoz del IRGC, el brigadier general Ali Mohammad Naeini, declaró que en la primera semana se lanzaron aproximadamente 600 misiles y se realizaron más de 2.600 misiones de drones. Según su versión, más de 200 instalaciones estadounidenses e israelíes fueron alcanzadas en toda la región. Naturalmente, estas cifras provienen de una fuente oficial en tiempo de guerra, lo que significa que deben analizarse con cautela. Del lado israelí, el ejército
Las Fuerzas de Defensa de Israel, o IDF, afirma haber llevado a cabo alrededor de 1.600 salidas de ataque contra territorio iraní desde el inicio del conflicto. El portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, declaró que en un solo periodo de 24 horas, cientos de cazas israelíes realizaron más de 300 oleadas consecutivas de ataques. Ninguno de estos datos ha sido verificado de forma independiente, y precisamente ahí reside uno de los elementos clave de cualquier guerra moderna: la distancia entre lo que cada bando afirma y lo que realmente ocurre sobre el terreno. En cuanto al armamento utilizado por Irán, se han identificado 3 sistemas principales de misiles. El primero es el Khorramshahr-4, un misil balístico pesado de combustible líquido con un alcance aproximado de 2.000 kilómetros y una capacidad de carga de hasta 1.500 kilogramos, suficiente para destruir una manzana entera de una ciudad. El segundo sistema es el Khaybar-Shekan, un misil de alcance medio de combustible sólido con capacidad de guiado terminal, que ahora estaría siendo equipado con ojivas de racimo y cargas de gran peso. El tercero es el Fatah, presentado públicamente en 2023 y promocionado por Teherán como un sistema hipersónico capaz de realizar maniobras durante el vuelo para evitar los sistemas de seguimiento. El Khorramshahr-4 fue precisamente el misil que el IRGC exhibió durante la 22ª oleada de ataques de esta operación, lanzando múltiples unidades hacia lo que describieron como el corazón de los territorios ocupados. Durante la llamada Guerra de 12 días, en junio de 2025, Irán lanzó aproximadamente 525 misiles balísticos contra Israel a lo largo de 12 días. En el conflicto actual, la cifra es significativamente distinta. Cerca de 500 misiles y casi 2.000 drones fueron lanzados en apenas 4 días. El volumen de ataques se ha triplicado, el ritmo se ha acelerado y el tipo de ojivas utilizadas se ha diversificado. Aquí es donde la dimensión de las municiones de racimo deja de ser un simple detalle táctico para convertirse en un problema estructural para la defensa israelí. Las IDF confirmaron que las ojivas de racimo ya se utilizaron contra Israel durante la guerra de 12 días del año pasado. Sin embargo, en el conflicto actual, su uso parece haberse vuelto rutinario. Imágenes verificadas el 1 de marzo mostraban múltiples fragmentos de submuniciones cruzando el cielo sobre el centro de Israel después de que una ojiva se separara durante el descenso. El 4 de marzo, 12 personas resultaron heridas cuando varias submuniciones impactaron simultáneamente en diferentes ubicaciones. El patrón de dispersión es característico. Cuando las autoridades informan de una docena de puntos de impacto a partir de un solo lanzamiento, no se trata de un fallo de guiado, se trata sencillamente de una ojiva de racimo funcionando exactamente como fue diseñada. Las autoridades de defensa israelíes han confirmado esta tendencia y esperan que continúe. Y aquí aparece una cifra que, francamente, resulta difícil de ignorar. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró públicamente que Irán produce aproximadamente 100 misiles balísticos al mes. A continuación, reconoció que Estados Unidos puede fabricar apenas 6 o 7 interceptores en el mismo periodo. Leamos de nuevo esa comparación. 100 misiles frente a 6 o 7 interceptores. No es una proporción que pueda sostenerse durante mucho tiempo. El apagón mencionado en el título de este análisis no es una metáfora. Está ocurriendo de forma simultánea en ambos lados de la guerra. En Israel, el comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa ha mantenido restricciones de emergencia a nivel nacional sin anunciar una fecha clara de finalización. Las escuelas permanecen cerradas, las reuniones públicas están limitadas a un máximo de 50 personas, y los lugares de trabajo solo pueden operar si existe acceso inmediato a refugios antiaéreos dentro del tiempo de alerta establecido. Además, los ataques iraníes han provocado interrupciones en el suministro eléctrico en zonas del centro de Israel,
infraestructura dañada, campos de escombros generados por municiones de racimo y órdenes constantes de refugio han alterado profundamente la vida cotidiana en el principal centro económico del país. Pero mientras en Israel el apagón es físico, en Irán el apagón es digital. Ataques cibernéticos coordinados por Estados Unidos e Israel redujeron la conectividad de Internet iraní a entre el 1 y el 4% de su capacidad habitual durante las primeras 60 horas del conflicto. Posteriormente, las propias autoridades iraníes extendieron esa interrupción, bloqueando el acceso al Internet global durante 6 días consecutivos y limitando el flujo de información a canales internos controlados por el Estado. Un periodista iraní relató que pasó 6 horas probando 59 configuraciones distintas de VPN antes de conseguir enviar una sola publicación al exterior. El vacío informativo dentro de Irán es, en términos prácticos, casi total. La televisión estatal transmite afirmaciones operativas del IRGC mientras reduce o elimina la cobertura de ataques contra estaciones policiales, bases militares y otras infraestructuras de seguridad interna. Fuera de Irán, sin embargo, el daño físico es visible incluso desde el espacio. Nuevas imágenes satelitales del 7 de marzo muestran un buque de guerra iraní volcado en la base naval de Bushehr tras ataques israelíes. Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense había hundido 42 barcos de la Marina iraní en apenas 3 días. Ese mismo día, 3 depósitos de petróleo en el oeste de Teherán fueron alcanzados por aviones israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel también anunciaron la destrucción de una instalación encubierta de investigación nuclear. Según el comunicado oficial, el objetivo fue identificado como Minsade, junto con instalaciones de producción de misiles en Parchin y Shahut. Este último fue descrito como una de las principales fábricas donde se producían los misiles utilizados contra Israel. En otro enfrentamiento, un caza israelí F-35 derribó un avión de combate iraní Jak-130 dentro del espacio aéreo iraní. Este hecho es particularmente significativo. Se trata del primer derribo aire-aire confirmado por la Fuerza Aérea Israelí contra un avión tripulado enemigo en más de 40 años. Las autoridades militares israelíes también afirmaron haber destruido alrededor de 300 lanzadores de misiles iraníes desde el inicio del conflicto, lo que, según su evaluación, habría reducido en un 70% la tasa de lanzamiento de misiles dirigidos hacia Israel. Sin embargo, el conflicto no se limita a 2 países. La guerra ha reactivado también el frente libanés. El 2 de marzo, Hezbollah reanudó operaciones ofensivas contra Israel, poniendo fin a un alto el fuego que se mantenía desde noviembre de 2024. Desde entonces, ataques con cohetes y drones han golpeado diariamente comunidades del norte de Israel y posiciones militares. El 6 de marzo, un cohete de Hezbollah impactó en un puesto militar israelí cerca de la frontera con Líbano, dejando 8 soldados heridos pertenecientes a la brigada Givati. 5 de ellos fueron catalogados en estado grave. Entre los heridos leves se encontraba el hijo del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. El detalle es relevante por el contexto. Apenas 24 horas antes, Smotrich había publicado un video desde la frontera norte en el que bendecía el despliegue de su hijo y afirmaba que el distrito de Daye en Beirut pronto se parecería a Khan Yunis, la ciudad de Gaza devastada por operaciones israelíes. Al día siguiente, su propio hijo resultó herido en combate. El Ministerio de Salud del Líbano informó que 217 personas murieron y 798 resultaron heridas como consecuencia de ataques israelíes en apenas 5 días. Por su parte, las IDF confirmaron haber atacado cuarteles del IRGC, centros de mando de Hezbollah y depósitos de drones en los suburbios del sur de Beirut mediante múltiples oleadas de ataques. Desde la reanudación de las hostilidades,
13 soldados israelíes han resultado heridos por fuego de Hezbollah. El impacto económico del conflicto también comienza a hacerse visible. Los precios del petróleo superaron los $100 por barril. Las primeras 100 horas de la operación militar estadounidense, denominada Epic Fury, habrían costado aproximadamente $3.700 millones, lo que equivale a cerca de 891 millones diarios. La refinería saudí de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, fue cerrada temporalmente tras un ataque con drones. Kuwait, por su parte, comenzó a reducir su producción petrolera debido a la falta de capacidad de almacenamiento para crudo que ya no podía transportarse a través de rutas marítimas disputadas. En otras palabras, el coste financiero de esta guerra aumenta día tras día, incluso antes de considerar la reposición de interceptores de defensa aérea. En el plano político, los acontecimientos también han tomado un giro inesperado. Ali Khamenei ha muerto. Su hijo Mojtaba Khamenei fue elegido líder supremo el 8 de marzo, el mismo día en que bombas de racimo caían sobre Tel Aviv. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Mojtaba en 2019, acusándolo de promover las ambiciones regionales de su padre. Ahora hereda el cargo en medio de la mayor confrontación militar en Oriente Medio desde 2003. Durante ese proceso, Israel bombardeó la Asamblea de Expertos iraní, mientras sus miembros se encontraban reunidos para seleccionar al sucesor. Según diversos informes, el organismo decidió evitar la votación formal en persona y anunció rápidamente la elección del nuevo líder. De esta forma, Irán ha nombrado a un nuevo líder supremo bajo bombardeo activo, al frente de un estado cuya marina, fuerza aérea y sistema de defensa aérea, según funcionarios estadounidenses e israelíes, han sido gravemente degradados. Donald Trump declaró ante la prensa que prácticamente todo ha sido neutralizado. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní respondió que Teherán no tiene interés en un alto el fuego. La Casa Blanca estimó inicialmente que la campaña militar podría durar entre 4 y 6 semanas. El Pentágono, por su parte, evitó ofrecer cualquier tipo de cronograma. Mientras tanto, un informe clasificado del Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense, obtenido por el Washington Post, concluyó que el régimen iraní probablemente no colapsaría incluso bajo ataques sostenidos a gran escala. Ese informe se finalizó aproximadamente una semana antes de que comenzaran los bombardeos. Las expectativas iniciales eran claras. Se esperaba una rápida decapitación del liderazgo iraní. La realidad es distinta. El conflicto ha alcanzado el día 10 sin una estrategia clara de salida. Se esperaba que los sistemas interceptores dominaran el campo de batalla. La realidad muestra 100 misiles producidos por cada 6 o 7 interceptores disponibles. Se esperaba que las municiones de racimo fueran una amenaza marginal. La realidad es que ahora se utilizan de forma rutinaria contra algunos de los centros urbanos más grandes de Israel. Teherán esperaba que sus aliados regionales permanecieran neutrales. La realidad es que misiles iraníes han impactado en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Azerbaiyán, convirtiendo potenciales simpatizantes en posibles adversarios. Washington esperaba bajas estadounidenses mínimas. La realidad confirma al menos 7 militares muertos, con el propio Pentágono reconociendo que esa cifra podría aumentar. Y quizá lo más significativo de todo es esto: ninguno de los dos bandos ha presentado condiciones claras para poner fin a la guerra. Irán parece estar racionando sus armas más modernas para un conflicto prolongado. Israel, por su parte, enfrenta una ecuación de interceptores que se vuelve cada vez más difícil con cada día que pasa. Ambos gobiernos se encuentran ahora dentro de una guerra que ha superado prácticamente todas las proyecciones utilizadas para justificar su inicio.
Y la pregunta que sigue sin respuesta, ni en Washington, ni en Teherán, ni en Jerusalén, es profundamente simple. ¿Qué ocurrirá cuando llegue la cuarta semana del conflicto y las reservas actuales de misiles se agoten, mientras nuevas armas comienzan a llegar al campo de batalla?